Excelentísimas autoridades, queridos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos un año más a Futuro en Español. 14 años ya, Vuelve Futuro en Español, regresa a este foro, una iniciativa de Diario La Rioja y de Vocento que durante un par de días aquí en la cuna del castellano, en La Rioja, en Logroño, nos permite reflexionar en torno a nuestro idioma, a los retos que lo envuelven y también al enorme poder que atesora esta lengua, este idioma, estas palabras que compartimos tantos millones de personas en todo el mundo. Saben que este foro tiene diferentes momentos y contenidos. Hoy, en esta tarde, en el Círculo Logroñés, hemos enmarcado este tiempo con el nombre El poder de la palabra, porque vamos a tener una reflexión en torno al potencial de nuestro idioma y su relación con la creación literaria. Mañana por la mañana, también aquí en el Círculo, el título es El significado de las acciones. Tendremos a expertos y a miembros de instituciones implicadas en el uso de la lengua para reflexionar en torno a la educación, el desarrollo de la inteligencia artificial. Promete mucho también la sesión de mañana, igual que la de la tarde. Mañana será ya en el Rectorado de UNIR y el motivo será Utopías y Realidades, donde representantes del sector de la educación superior de América Latina y de España van a dialogar sobre retos, oportunidades, en fin, como ven, un programa extraordinariamente interesante, intenso y creemos un año más que con mucho interés, tanto para quienes están hoy aquí como para los que los saludamos también, nos ven en streaming en cualquier parte del mundo ahora mismo en directo. Gracias por estar también ahí al otro lado de la pantalla. Como empezamos ya, hay que dar la bienvenida a quienes van a abrir oficialmente este foro y comenzamos con el director general de Nueva Rioja, Goyo Ezama, hacia el atril. Fuerte aplauso. Adelante. Vamos a ver. Presidente del Gobierno de La Rioja, presidenta del Parlamento, consejero de Cultura, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, coordinadora general de la Fundación San Millán, resto de autoridades, amigos y amigas que nos acompañáis de forma presencial y también a los que nos seguís por streaming a través de larioja.com. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta primera jornada de la 14ª edición de Futuro en Español, iniciativa que Diario La Rioja tiene el placer de organizar y que cuenta con el patrocinio del Gobierno de La Rioja, la Fundación San Millán, el Ayuntamiento de Logroño, la UNIR, así como con la colaboración en esta ocasión del grupo Circular Universe. Futuro en Español es, ante todo, una invitación a debatir sobre el idioma y sus retos, un espacio de reflexión sobre los valores compartidos por América Latina y España y un foro de encuentro que pretende favorecer la colaboración entre empresas e instituciones en torno a la lengua común que nos une a todos. Creado en 2011 por Diario La Rioja, aquí, en la cuna del idioma español, su propósito, hoy más vigente que nunca, pasa por recordar a las administraciones, empresas, instituciones y a la sociedad en general que una comunidad lingüística de 600 millones de habitantes, repartidos en más de 20 países, ofrece grandes oportunidades, no solo a los sectores tradicionales y directamente relacionados con el idioma, sino también a los sectores más dinámicos de la economía y a los que aspiran a competir en el mercado global. El español como motor de desarrollo y crecimiento económico, pero sin olvidarnos, por supuesto, de su relevancia como lo que es, nuestro principal patrimonio. Un patrimonio a cuidar como elemento clave para nuestro desarrollo como sociedad. Desde 2011, Futuro en Español no ha dejado de crecer, reuniendo en torno a la lengua común a personalidades de la literatura, la economía, la ciencia, la tecnología, la política, la educación y la cultura. En esta nueva edición de Futuro en Español volvemos a transitar por los caminos de la creación literaria, de la cultura, de la economía, de la nueva economía de la lengua, la educación, la transformación digital y la inteligencia artificial. A esta primera jornada, centrada en el ámbito de la creación literaria y bajo el título del poder de la palabra, le seguirán otras 2 intensas sesiones mañana jueves. En este mismo escenario del Círculo Logroñés disfrutaremos mañana de varias ponencias, mesas y debates sobre educación, sociedad digital, nuevas tecnologías, ciberseguridad e inteligencia artificial. Abordaremos desde la dimensión social de la universidad a los retos para nuestra juventud en el marco de la sociedad digital, pasando por las perspectivas en torno al desarrollo de la inteligencia artificial. Todo ello en una jornada a la que hemos denominado el significado de las acciones. Y finalmente, el colofón de esta nueva edición de Futuro en Español tendrá lugar en la tarde de mañana jueves, con la sesión final que se celebrará en el Rectorado de la UNIR y que versará en torno a los grandes retos y desafíos para la educación superior, especialmente en América Latina.
Antes mencionaba los valores compartidos entre América Latina y España en torno al idioma común. Y esto se pone de manifiesto, especialmente de manifiesto en esta edición de Futuro en Español, en la que nos acompañan más de una veintena de representantes académicos de universidades de referencia en países como Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia. Mi especial bienvenida a La Rioja y a este evento para todos ellos. Tal y como les adelantaba, en esta sesión inaugural y bajo el título del Poder de la Palabra, hoy ponemos el foco en el potencial de nuestro idioma y su relación con la literatura. El destacado papel que en ediciones anteriores han jugado grandes literatos como el recordado Jorge Edwards, el Nobel Mario Vargas Llosa, el novelista y periodista Arturo Pérez Reverte, el escritor Javier Cercas o el poeta Luis García Montero, lo desempeñará hoy el escritor y político nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017. Hablará precisamente del poder de la palabra en un diálogo con María Fuentes, delegada en España de la editorial de origen mexicano Vaso Roto, y que será moderado por Carlos Aganzo, poeta, escritor y periodista, creo que en este orden, y director actual de la Fundación Vocento. Sirva para abrir boca la frase que en relación con el valor del español como lengua común nos dejaba Sergio Ramírez en la entrevista publicada el pasado viernes en Diario La Rioja. El idioma que hablamos de los dos lados del Océano Atlántico sigue siendo muy poderoso y expansivo. En lugar de achicarse, sigue creciendo y expandiéndose. Yo diría que es un idioma invasivo. El español y la comunidad de La Rioja tienen establecida una férrea alianza que se vio refrendada con la declaración de los monasterios de San Millán de la Cogolla como bien patrimonio de la humanidad hace ya 27 años. La fortaleza de este vínculo entre el español y La Rioja fue clave para inspirar el nacimiento de este proyecto de Futuro en Español y en estos momentos es también el pilar fundamental de los proyectos que con la Fundación San Millán como ancla están siendo impulsados por el Gobierno de La Rioja, constituyendo sin duda una de las principales apuestas para el desarrollo de nuestra comunidad, ya que no cabe duda de que todos debemos ver a nuestro idioma como una palanca cultural, económica y de progreso de primera magnitud. Con Futuro en Español pretendemos definitivamente trasladar buenas noticias para La Rioja y para el español. Precisamente noticias y en español, como es obvio, es lo que llevamos haciendo desde hace 135 años en nuestro periódico, el medio de comunicación de referencia en esta comunidad. Desde esta privilegiada posición tenemos la responsabilidad, la obligación de promover, difundir y dar la máxima visibilidad a proyectos e iniciativas como es Futuro en Español. También asumimos el compromiso de apoyar con nuestro altavoz iniciativas relevantes, más allá de su simbolismo, como la que abandera el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, para lograr el retorno a su lugar de origen de las losas emilianenses. Los primeros testimonios escritos que se conservan en español, actualmente custodiadas en la Real Academia de la Historia, pero de las que esperamos poder disponer, al menos de forma temporal, con motivo de la gran exposición conmemorativa que está diseñando la Fundación San Millán para 2026. Quiero terminar mi intervención, estamos en el foro propicio, poniendo también en valor la segunda edición de la iniciativa Palabra con Futuro, un proyecto iniciado en 2023 y que se desarrolla en paralelo a Futuro en Español. Palabra con Futuro es un proceso participativo en el que, partiendo de una propuesta de vocablos seleccionada por la redacción de Diario La Rioja, son los lectores los que eligen la palabra que, a su juicio, ha tenido un mayor protagonismo en el último año. Hoy, precisamente, desvelaremos cuál ha sido la palabra elegida por nuestros lectores, palabra a partir de la cual se construirán una veintena de narraciones breves elaboradas por escritores y periodistas de prestigio. Pero prefiero que sea uno de ellos, mi compañero Carlos Santamaría, quien se lo cuente mucho mejor a continuación. Y ahora, si acabo ya, me gustaría también felicitar por último al gran equipo de profesionales de Diario La Rioja y TVR por su gran trabajo para que todo esto sea posible, así como reiterar nuestro agradecimiento al Gobierno de La Rioja, Fundación San Millán, Ayuntamiento de Logroño, UNIR y Circular Universe por su compromiso e implicación con el ilusionante proyecto común que es Futuro en Español. Muchas gracias de nuevo a todos por su presencia y espero que disfruten de la jornada. Muchísimas gracias, Goyo Ezama, director general de Nueva Rioja. En unos instantes desvelamos esa palabra con futuro, pero en estricto cumplimiento del protocolo, marcaría que, como es habitual, fuera el presidente del Gobierno de La Rioja quien cerrara los discursos de bienvenida, pero el protocolo también es adaptación a las circunstancias y las de esta tarde le obligan a acudir de inmediato a otra cita importante en su agenda, con lo cual, si le parece, presidente, vamos con sus palabras de apertura y cuando quiera. Adelante. Fuerte aplauso. Gonzalo Capellán.
Bueno, pues muy buenas tardes y me van a permitir que en primer lugar dé una calurosa bienvenida a La Rioja a todas las personas que se han desplazado desde otros lugares de España para acudir a este foro del futuro español y muy especialmente a quienes desde América, desde ese amplio mundo y comunidad hispanohablante, han venido a la tierra que vio nacer el origen escrito del español. Desde esos monasterios de Suso y Uso en el que salieron esas primeras palabras, el español ha recorrido un camino histórico rico que nos une a un torrente enorme de cultura, de humanidad, con muchos países y personas hispanohablantes a lo largo y ancho del planeta, pero también tiene la peculiaridad de que en esta tierra, aquí en Logroño, hace un foro para reflexionar sobre el futuro de esa lengua, de ese tesoro y patrimonio común que compartimos. Y por eso quiero agradecer también a Diario de La Rioja, que tan implicado estuvo en esa declaración que ha citado Goyo Ezama, para que en 1997 la UNESCO reconociera el papel de los monasterios de Suso y Uso en el origen del español, y también Diario de La Rioja Grupo Vocento con esta iniciativa que ya en su 14ª edición ha consolidado La Rioja como un punto de seguir reflexionando en todo lo que tiene que ver con la promoción, la difusión y el futuro de nuestra lengua. Me van a permitir que les comparta una reflexión a raíz del título que hemos elegido para esta edición, o que se ha elegido, ¿no?, que es El poder de la palabra. Esto que hoy nos resulta una obviedad, el poder que tienen las palabras, la comunicación, el lenguaje, es algo que está presente desde la cultura más antigua, está en la mente y en el conocimiento de la humanidad desde sus primeros andares por este mundo, ¿no? Y de hecho los griegos hablaron de aquello que era el logos, que no solo es la palabra, para ellos era también la razón, era el pensamiento, era la ley, y desde la filosofía antigua, un hombre como Heráclito decía que en el principio de todo está el logos, está la palabra, el orden del mundo, el orden del universo responde a ese logos. Ese logos que pasará a través de Alejandría y de la tradición judaica a lo que es la capacidad que tiene la palabra de creación divina. Y por eso, en el libro más leído de la historia, en el libro más influyente de la historia, que es la Biblia, encontramos desde pasajes como en San Juan 1.1, que al principio era el verbo, que todos conocemos, o en el Génesis, cuando se explica el origen del universo, que fue cuando Dios dijo hágase la luz se hizo. Y cuando dijo cúbrase la tierra de vegetación, así fue. Y con eso lo que se estaba mostrando desde esa tradición antigua es que la palabra y el lenguaje es más que palabra, es acción, es capacidad transformadora, que cuando hablamos y decimos algo también estamos haciendo. Y eso es lo que la filosofía del lenguaje moderna ha reconocido. Todos conocemos a Austin, a uno de los grandes filósofos del lenguaje del mundo anglosajón, que es más conocido por sus conferencias en la Universidad de Harvard en los años 50 sobre cómo hacer cosas con palabras, cómo cuando hablamos, además de afirmar algo, hacemos, pero que era también la persona que en la Segunda Guerra Mundial estuvo coordinando los servicios de inteligencia aliadas para el desembarco en Normandía. Por lo tanto, era un personaje importante que nos enseñó lo que él llamaba la capacidad performativa del lenguaje. El lenguaje tiene una capacidad para actuar y transformar la realidad. De hecho, quienes nos hemos interesado en la vida académica por escrutar y ahondar en la semántica del lenguaje y en la semántica histórica, sabemos que tras la Revolución Norteamericana a finales del siglo XVIII y especialmente en Francia, hay palabras cargadas de futuro, de acción, que hacen mover a las personas, que están cargadas también de emoción y de sentimiento. Y una palabra como revolución, un concepto moderno, lo que empezó a suponer en todo el siglo XIX, en la transformación del mundo moderno, era la invocación a la acción transformadora, a que el mundo se puede transformar a través de los conceptos del lenguaje y de las palabras. Y eso es lo que encierra otro de los grandes dictums, ¿no?, de los filósofos del lenguaje modernos, como Wittgenstein, cuando decía los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Lo que está diciendo es que las personas nos relacionamos con el mundo y con los demás a través del lenguaje, y por lo tanto el lenguaje es algo fundamentalmente humano. Y voy a terminar con un autor que, curiosamente, tenemos un pequeño testimonio, uno de los grandes autores de las letras en español, Miguel de Unamuno,
en el que en 1931 grabó el único registro y testimonio que tenemos de su voz. Fue precisamente en el Centro de Estudios Históricos que dirigirá Ramón Menéndez Pidal, autor de Los orígenes del español, cuyo centenario conmemoraremos de esa obra y del origen del español en San Millán en esa exposición anunciada para 2026. Y en ese testimonio Unamuno, cuando la Biblioteca Nacional lo registra y lo cataloga, le da por título El poder de la palabra. Es verdad que el poder de la palabra, como digo, ha estado consciente en muchos autores. Todos conocemos 1984 de Orwell. Pocos autores o críticos ponen énfasis en el epílogo que le pone, que es la neolengua, la nueva lengua, como el sistema autoritario de esa utopía, para conseguir controlar las mentes de las personas, lo que hace es crear todo un nuevo lenguaje. Cuando se crea una nueva lengua, que decía Orwell, para el 2050 ese sistema autoritario tendrá todo un nuevo lenguaje, habrá transformado el mundo, habrá transformado la mentalidad y la forma de ser de las personas. Bueno, pues Unamuno dice en ese testimonio oral de 1931 que la palabra es vida, que la palabra está vida, que las palabras hay que estrujarlas para sacar toda la filosofía que está dentro de cada palabra, pero sobre todo cierra casi como empezamos este recorrido. Dice Unamuno que en el principio era la palabra y, acaso, en el fin será también la palabra. Muchas gracias y disfruten de las jornadas. Muchas gracias, presidente, al que tenemos que excusar, como decíamos, porque tiene otros compromisos, pero ha quedado claro una vez más que si algún año nos falla un ponente, presidente, tiene sitio en el escenario principal sin ninguna duda. Son compañeros de viaje, son amigos y son indispensables también en este Foro Futuro en Español, UNIR. Recibimos con un fuerte aplauso también al rector don José María Vázquez. Cuando quiera, adelante. Fuerte aplauso. Vamos allá. Dignísimas autoridades, señores rectores de las universidades de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú que nos acompañan, señoras y señores. Futuro en Español es un encuentro que desde hace años nos invita a reflexionar sobre nuestra lengua española y sobre la importancia que reviste en las vidas de tantos millones, unos 600, de personas. Este año, en su 14ª edición, el encuentro lleva por rúbrica el poder de la palabra. Ciertamente, nuestra capacidad de cambiar la realidad que nos rodea, lo acabamos de oír, de influir en los demás, está en nuestras acciones, pero también radica en nuestras palabras, tanto en nuestros hechos como en nuestros dichos. Gesta et verba. Con ellos, con unos y con otros, podemos hacer llegar nuestro influjo, positivo o negativo, a nuestros semejantes, a nuestros iguales. En el pensamiento occidental, lo hemos escuchado hace un momento también, que tiene raíces principalmente griegas y cristianas, la palabra, la capacidad de comunicarnos a través de ella, es considerada una de las realidades más altas que se dan en la persona. Pero a la vez se nos recuerda que esa noble realidad se puede desnaturalizar si no es guiada por la razón. Un hablar no razonado, emitir palabras sin orden ni concierto, hablar sin sentido, desnaturaliza el acto de hablar, porque precisamente hace imposible su fin propio e inmediato, que es el de la comunicación interpersonal. Más indeseable
que la desnaturalización de la palabra, que casi siempre es involuntaria, es su envilecimiento. La palabra, podríamos decir, que enloquece cuando se desliga de la razón y que se envilece cuando prescinde o desprecia la verdad, cuando deja de estar a su servicio. Lamentablemente nos encontramos en una época en la que política y culturalmente la verdad ha dejado de ser un valor y un principio incuestionable. Poner en duda o directamente negar la veracidad de alguien ha dejado de considerarse como una de las mayores afrentas que se pueden hacer a otra persona y se asume, más o menos resignadamente, que en la cotidianidad política es corriente acusar al adversario de mentir y lo que resulta al menos igualmente negativo es que en bastantes ocasiones sucede que la acusación es fundada. Algo parecido sucede en otros ámbitos diversos de la política. Ofrecer hoy la garantía de la propia palabra para cumplir una obligación resulta, aparte de trasnochado, casi cómico. Quien pretende dar ese aval, su palabra, es mirado como alguien de otro tiempo, que no sabe en qué mundo vive, ni cómo las cosas son ahora. Pero resulta evidente que la falta de valor de la propia palabra nos empobrece a todos. Particularmente pienso que ha empobrecido a aquellos que apenas tenían otra cosa que su palabra. La falta de aprecio a la verdad tiene un efecto demoledor. La desconfianza hacia todos, empezando tristemente hacia las autoridades, se extiende cada vez más y hace que nos repleguemos sobre nosotros mismos y que nuestra actitud hacia los demás no sea de apertura y acogida, sino de precaución y recelo. Y esperar conductas de solidaridad, de compasión y de ayuda hacia los débiles por parte de unos ciudadanos llenos de cautelas, de prevenciones y de escepticismo es esperar un imposible. Pienso, por tanto, y finalmente, que una de las tareas más importantes que tienen ante sí quienes se dedican a la política y a la cultura, o quienes nos dedicamos a la educación, es la reivindicación de la verdad como medio de volver a la palabra su fuerza y su noble dignidad originaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María Vázquez, rector de UNIR, un discurso repleto de actualidad, desde luego que sí. Bueno, lo ha dicho Goyo Ezama en su discurso. Estamos también en la presentación de Palabra con Futuro. En esta jornada de apertura de Futuro en Español es el día en el que desvelamos esa Palabra con Futuro de 2024. Lo recordamos, lo ha dicho él, esta es una iniciativa que surge aquí, en La Rioja, de la mano de la directora del periódico, Teresa Cobo, y que ha coordinado por segundo año la jefa de proyectos editoriales, Isabel Martínez. Y la idea es sencilla. Hemos preguntado a los lectores cuál es la Palabra con Futuro 2024 entre unas cuantas que propusieron los compañeros, los periodistas de la redacción. Y este es un modo de relacionarnos con nuestro tiempo, además de un reto, porque lo hacemos a través del lenguaje que nos une. Y ahora 10 mujeres y 10 hombres
tienen la palabra. Los 20 escritores, periodistas y columnistas convocados por Diario La Rioja tendrán que escribir un texto inspirado en esa palabra elegida. Serán 20 relatos cortos que luego darán lugar a un libro ilustrado, y en diciembre en larioja.com ofreceremos también una serie de podcasts con las historias narradas. El año pasado, si recuerdan, si no se lo digo yo, la palabra fue chetar, que era un verbo joven, un anglicismo que nació en los videojuegos, una palabra que muchos no conocíamos, no teníamos en nuestro léxico habitual, pero que remite a algo que tiene truco o que es extraordinariamente bueno o poderoso en comparación con otros. Eso es chetar, lo aprendimos el año pasado unos cuantos. Como digo, eso fue en 2023. Y en este 2024 estamos ya a punto de conocer la palabra con futuro y las 20 personas convocadas al desafío. Vamos allá. Cisco, seguro que los riojanos que nos acompañan la conocen, les suena. A los que nos siguen por streaming, quizá en otros territorios no sea tan habitual. Cisco es carbón vegetal menudo, y ya lo saben también de forma coloquial, un bullicio, una reyerta, un alboroto. Esa es la palabra con la que tendremos que trabajar en estos próximos días 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres, en un reto apasionante. Como lo va a ser también el instante que estamos a punto de vivir ya en el escenario, que es la primera mesa de Futuro en Español 2024, el poder de la palabra. Los han presentado y lo van a hacer de nuevo ahora quienes acompañan al escritor y político nicaragüense, Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez. Con él van a estar María Fuentes, que es delegada editorial de Vaso Roto en España, y va a moderar este tiempo de conversación Carlos Aganzo, poeta, escritor, periodista y además director de la Fundación Vocento. El escenario es suyo y la palabra también. Cuando quieran, ¡adelante! Ahí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Menudo Cisco. Nos ha olvidado con la palabra. Y yo, como el sabio griego, antes de hablar diré unas palabras, que no es ninguna tontería porque esto es un prólogo, lo que viene delante de las palabras, que son también palabras. Lo primero, quiero recordar que son 14 años en la 14ª edición, y para que no se nos olvide la fecha, hoy veníamos paseando por las calles de Logroño y veíamos una portada del diario La Rioja en el cual coincidía la creación de Futuro en Español, su nacimiento hasta hoy, y el fin de la banda terrorista ETA, lo cual ya no se nos olvida la fecha a ninguno, ¿no? Desde cuándo se está celebrando Futuro en Español, y es importante. Lo segundo que quiero decir es que vamos a unir en esta mesa redonda los dos conceptos, el poder de la palabra y el futuro de esta palabra en español. Yo no sé, como decía el presidente, si en este neolenguaje alguno ha pensado que ese neolenguaje iba a ser el inglés. Seguramente los chinos piensan que el neolenguaje va a ser el chino. Pero a lo mejor es el neolenguaje en el que nos podamos entender nosotros a no mucho tardar en toda la humanidad pueda ser el español, sobre todo si tiene esa fuerza invasiva que decía Sergio en esa extraordinaria entrevista, esa fuerza creciente, ese poder imparable, no solo del poder de la palabra y de la demografía, sino del poder de la cultura, de todo lo que la cultura
representa en español, no solo la cultura española, sino toda la cultura en español. Por eso vamos a empezar con un premio Cervantes, hablando de la palabra y hablando de Cervantes, o sea, hablando de lo que significa ese nombre que nos une. El premio Cervantes podría haberse llamado Premio Teresa de Jesús, creo que le hubiera venido mejor, pero también se podría haber llamado Premio Rubén Darío, quizá el hombre que modernizó el español y lo puso en un nivel que nunca había tenido, una modernidad y una fuerza que nunca había tenido. Quería preguntarte, Sergio, para empezar, ¿qué significa llevar, para un hombre cervantino como tú, porque además es cervantino en su escritura, en su concepto, en su humor, muchas veces en el modo de tratar, en su piedad hacia los personajes también, muy cervantino, Sergio Ramírez. ¿Qué significa para ti llevar un nombre de Cervantes que ya se está uniendo un poco las dos orillas y está hablando de la potencia de nuestra lengua? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación que me honra mucho para estar esta tarde aquí en Logroño celebrando nuestro idioma. Pues para mí el idioma no se explica sin Cervantes, ¿no? Porque Cervantes funda muchas cosas, funda el idioma moderno, funda la novela, no solo la novela moderna, sino la novela postmoderna. Y por lo tanto es muy abrumador tener sobre los hombros un premio que se llame Miguel de Cervantes, y nos habla de las posibilidades infinitas que sigue teniendo el idioma español y los retos. Obviamente, a mí me gusta decir esto de que el español es una lengua invasiva, pero tiene muchos retos en el futuro de la humanidad, es decir, mantenerse a la cabeza de las lenguas. Y quizá una de las grandes debilidades que el español tiene es que los países hispanohablantes no son productores de tecnología. La tecnología se produce en inglés. Por lo tanto, si relacionamos acción con palabra, quien crea la tecnología crea los términos para designarla. Y nosotros vivimos una lucha constante por trasladar los términos tecnológicos al español. No es sencillo, en lugar de denominarlo de origen, como vienen, ¿no? Esta es una lucha importante, ¿no? Que tiene que ver muchísimo con nuestra propia identidad idiomática, la propia identidad del lenguaje. Este es uno de los retos que tiene el español. Porque tú antes comentabas que el inglés tiene la ventaja de que son las palabras cortas, que se introducen, no hay que hacer largas paráfrasis, como muchas veces hacemos nosotros alrededor de ellas. Claro, nosotros no hay que olvidar que somos una lengua, una de las ramificaciones de la lengua del latín, ¿no? Somos una lengua latina, junto con el portugués, el francés, el catalán, las demás lenguas latinas. Y por lo tanto tenemos más términos en latín, en griego, en árabe. El español está totalmente teñido por el árabe. Si nos vamos al ámbito americano, pues el español se encuentra ya con las lenguas aborígenes. La primera que se encontraron los conquistadores cuando llegaron a América fue el taíno, en el Caribe. Luego, cuando llegaron a Centroamérica, las lenguas mexicas, náhuatl, chorotega, que son las que se hablaban en Centroamérica, luego las que se hablaban en el sur. Entonces, hay una comunidad lingüística que se va forjando de una manera muy, muy compleja. El inglés, que es una lengua de origen germano, es más monosilábico y más elástica en el sentido que se presta a las adaptaciones de la tecnología, más que el español, ¿no? Esa lengua compartida, esa lengua forjada por muchos lugares diferentes, como estamos viendo hoy, incluso en el diccionario de la Real Academia Española, tiene más fuerza lo que se produce al otro lado del Atlántico que lo que se produce aquí en España. Hablaremos de eso luego hablando del futuro, pero sí que es verdad que le da también mucha más fuerza. Tú el otro día decías que estábamos juntos, que tú has llegado a ser un exiliado de tu país, ¿no? Políticamente puedes ser exiliado,
pero que nadie te exiliaba de tu lengua. Es decir, estás con la lengua española, estás en muchos países, en una especie de suprapaís, ¿no? de superpaís, gracias a nuestra lengua. Sí, yo nací en un país muy pequeño geográficamente, en el centro de Centroamérica. Cuando Rubén Darío, al que te referías, nació en 1867, Nicaragua estaba devastada por las guerras civiles, por las invasiones extranjeras, por la peste negra, y quedaban 200.000 personas en el país. Eso era todo, ¿no? Y bueno, de ahí salió Darío, que estos son los milagros de la lengua, de un país prácticamente analfabeto, de un país muy campesino, ¿no? Pero ahora Nicaragua tiene 6 millones de personas. Si a mí me hubiera tocado nacer en un país donde solo se habla la lengua local, la dictadura que hay en Nicaragua, al exiliarme, al quitarme la ciudadanía como me la quitó, y al prohibir que mis libros se lean dentro de Nicaragua como lo prohibió, me hubiera cortado la lengua, porque yo no valdría nada fuera de las fronteras de mi país. Sin embargo, la gran fortuna es hablar una lengua que tiene una enorme dimensión territorial, que es infinita, ¿no? Es una lengua que se habla desde San Antonio, Texas, o desde Chicago, donde hay una enorme colonia, población mexicana, hasta la Tierra del Fuego. Hay un español muy teñido de italiano que se habla en el Río de la Plata, hasta el español centroamericano y del Caribe, el español del Alto Perú, el español peninsular. Y por lo tanto es una lengua que se mantiene unida en la diversidad que tiene. Y es gracias a esa diversidad, a esa riqueza que, como me gusta también decir, es una lengua expansiva que se sostiene sobre distintas bases, ¿no? Sobre distintos pilares geográficos. Tenemos con nosotros a la editora de Vaso Roto y está aquí por algo fundamental, porque desde hace mucho tiempo parece que lo que era la literatura en español era editar libros en España, es decir, hacerlos en Barcelona, fundamentalmente, ponerlos en barcos y llevarlos a vender por América. De repente empiezan a surgir iniciativas como esta, de Vaso Roto, que es una editorial mexicana y española que edita libros a la vez en España y en México, que además traduce... Bueno, cuéntanos tú un poco cómo es este proyecto de Vaso Roto, que le da un poco la vuelta a todo lo que estábamos acostumbrados a hacer hasta ahora. Pues, para empezar, muchísimas gracias, Carlos, por esta invitación, y para todos los organizadores. Para mí es un verdadero sueño estar aquí. Y bueno, para Vaso Roto es una pequeñísima editorial de origen hispano-mexicano. Tenemos sede en Monterrey y sede en Madrid. Vamos a cumplir el 29 de octubre, en una semanita, 18 años, nuestra mayoría de edad, que para una editorial es una cosa importante. Y bueno, nos fundó Janet Lozano Clarion, nuestra editora jefe, con la misión de acercar al lector hispanohablante de los dos lados del Atlántico, o en donde esté, la mejor poesía, independientemente del sitio donde se haya creado o de la lengua en la que se haya creado, ¿no? Y a día de hoy tenemos 33 idiomas traducidos en ediciones bilingües, en un catálogo de unos 300 títulos. Empezamos con una fuerte vocación estadounidense, cuando nuestra editora se dio cuenta de que quería leer las obras de Merwin, los 4 salmos de Merwin, y que no encontraba una edición buena ni en México ni en España. Pero inmediatamente la mejor poesía se escribe también en español, y se escribe en español de todos los lados del Atlántico. Entonces, con respecto a la lengua, uno de los mayores retos que nos encontramos al ser una editorial con estas dos sedes es precisamente el respeto a las diferentes variedades lingüísticas, tanto con nuestros escritores como, donde más se refleja, con nuestros traductores. Nuestro objetivo es siempre respetar la variedad lingüística del país.
Es decir, si seleccionamos, por ejemplo, a un traductor mexicano, todos los modismos de México se van a mantener en la traducción, no vamos a poner notas al pie de página, sino que entendemos que los lectores en español son lectores universales y están deseando absorber esas nuevas formas que están regenerando nuestro idioma de una forma maravillosa. En el supuesto caso de que nuestro autor o traductor sea de España, vamos a mantener los modismos de España y esperamos que en América, en Filipinas o en donde sea, ahora mucho en Estados Unidos, se respete también esa forma lingüística. Empieza a haber una experiencia también bilateral, ¿no? digamos, de trabajo, porque esta mañana estábamos comentando la cantidad de grandes y buenas editoriales mexicanas sacando extraordinarios libros que aquí no llegan. Y luego la mucha dificultad también de muchas editoriales pequeñas españolas, no de las grandes, que no llegan allí. Y al final, luego te voy a preguntar por cómo nos comunicamos los escritores, pero era hora ya de que esto sucediera y mi pregunta es si esto va a seguir adelante, porque si ese es el camino. O sea, que al final el camino no es que lo hagamos como hemos hecho tradicionalmente, ¿no? Sino empezar a trabajar en las dos orillas simultáneamente. Igualmente, un libro que sale de Vaso Roto es 100% mexicano y es 100% español. Completamente. O sea, y por lo tanto es de toda América Latina o toda de Hispanoamérica, ¿no? Sí. Ese es el camino que vamos a seguir. Nosotros creemos y confiamos en que sí, ¿no? Ha habido un dominio editorial en España, fundamentalmente en Barcelona, pero ahora mismo hay una emergencia, hay muchísimas editoriales emergentes en todos los países latinoamericanos, ¿no? También han cambiado las formas de producción. Es decir, antes había que imprimir tiradas bestiales y tenías que hacerlo en un único país concreto. Ahora, gracias a Dios, la tecnología nos permite ir imprimiendo tiradas un poquito más cortas en relación al país en donde vamos a comercializar el libro. Y claro, eso mismo nos permite llegar a más puntos y ser también más concretos y más específicos con nuestros títulos, además de permitirnos a las pequeñas editoriales que sufrimos mucho cada vez que sacamos un título, pues poder sacar más títulos. Porque, bueno, si lo corroboras, pero yo lo estudio mucho, el asunto de cómo se mueven las editoriales. Con la pandemia hubo un fenómeno tremendo, que es que no se podía comprar un libro físicamente. En América era muy difícil comprar un libro de un autor. El nuevo sistema te permite que el libro no es que lo compres, es que se imprime allí. Y se imprime allí con el sello de allí, con lo cual cualquier autor español es un autor peruano, o es un autor colombiano, o es un autor mexicano, o es un autor nicaragüense. O sea, puede sacar su libro allí porque el libro se imprime de otra manera. Es una revolución tecnológica, estamos hablando del futuro y del poder de la palabra, y en este caso la tecnología, ¿no?, nos permite romper con un método que hasta ahora había valido, pero ahora cada uno siente ese libro como propio, porque está impreso en su país. Los años de la pandemia han sido terribles para la comunicación. No sé si compartes. Bueno, en el caso de Vaso Roto, la pandemia fue una época muy buena, porque bueno, nosotros somos una editorial, como os decía, que nos dedicamos a la poesía, entonces en la pandemia las personas pues nos encerramos en casa y, claro, los valores como la prisa, la competitividad, etcétera, pues ya no servían. Y estábamos encerrados en casa, a veces con nuestro peor enemigo, que éramos nosotros mismos. Entonces buscábamos una literatura un poquito más profunda, una literatura que nos permitiese reflexionar, que nos diese consuelo. Entonces muchas personas, gracias al cielo, encontraron esa respuesta en la poesía. Entonces, para nosotros, a pesar de que fue una época terrible, nuestras ventas no disminuyeron, es más, aumentaron, a pesar de que teníamos las dificultades, ¿no? Entonces, sí, se pudo llegar a los lectores y aquí
Utilizo este foro para deciros que todostuslibros.com, que lo llevan a cabo la Asociación de Librerías de España, funcionó de maravilla porque permitía llevar los libros al domicilio sin que las librerías, el tejido de librerías españolas, que es muy importante, sufriesen, ¿no? Lo doy como alternativa a otros grandes tecnológicos norteamericanos. Sergio, este foro tiene siempre una parte, tiene una parte empresarial, tiene una parte tecnológica, tiene una parte de visión de futuro, ¿no? Pero siempre tiene un primer acto que es profundamente literario. En el futuro común de todos nosotros, ¿qué fuerza tiene la literatura? ¿Sigue siendo importante? Ya no digo la palabra, por supuesto, y todo lo que se puede hacer en el mundo de los negocios, sino la cultura, la literatura, la novela, en tu caso estamos hablando también de la poesía. ¿Qué parte le corresponde a la literatura? No hablo ya a la lengua, sino a la literatura en ese futuro que tenemos por delante. Bueno, el mercado del libro, como María sabe muy bien, es un mercado muy complejo. Es muy distinto en América Latina que en Europa. Unos amigos cubanos me han invitado el viernes porque van a abrir en Madrid una librería. Cubanos exiliados van a abrir una librería. Y digo, qué curioso, en Madrid, en España se abren librerías y en América Latina se cierran. Un fenómeno a la inversa. En América Latina casi no quedan librerías pequeñas, medianas, que son para mí las verdaderas librerías. Esas librerías donde había un librero que sabía de libros, donde uno podía tocar los libros, ir por los estantes, están desapareciendo. Lo que queda en América Latina son las grandes superficies, donde están las novedades. Pero no hay libros de reposición, no hay un libro donde uno vaya a buscar los clásicos o un libro que salió el año pasado. Eso no existe, porque las grandes superficies solo venden lo del día, ¿no? Entonces, de cada 10 libros que se imprimen en español, 7 se venden en España, 3 en América Latina. Es una desproporción muy grande. Es decir, el gran mercado de los lectores en español está en España. Entonces, por eso es una gran aventura que una librería, que una editorial mexicana venga a establecerse en España. No solo Basorroto, sino muchas editoriales pequeñas y medianas que han recorrido este camino de vuelta. Ahora, hoy en día, ¿cuál es el papel de la literatura? Si uno entra a una librería, se encuentran los libros de autoayuda, que también se imprimen, ¿no? Muchos. Están los libros de autoayuda y luego comienza a ver las clasificaciones que las librerías grandes hacen. Y de repente yo me he encontrado una clasificación nueva que es inquietante, que es novelas literarias. Fíjense bien esto, novelas literarias. Entonces ya estamos aceptando que hay otra categoría de novelas para un consumo bastante realista, que no es literario, que es lo que María estaba hablando. Es decir, viene la pandemia con una gran desgracia mundial, pero el terreno que los libros impresos estaban perdiendo a manos de los libros digitales, porque antes de la pandemia ya nadie daba un centavo por un libro impreso. Todo el mundo le había cantado el Requiescat in pace a los libros impresos. Y ahora vendrá la era de los libros digitales, leer en pantalla, el libro de papel se va a acabar. Es muy difícil trasladar un libro, almacenar un libro y llevarlo a la librería. Tan fácil encender una pantalla y buscar los miles de libros que tiene almacenados, etc. Pero la pandemia nos devolvió al reino del libro impreso, que esa es una gran ventaja para mí, para la humanidad, porque el libro, yo soy, no soy en la civilización digital hay los digitales nativos,
y los digitales inmigrantes. Yo soy emigrante, ¿no? Y por lo tanto no es tan fácil acostumbrarme a este nuevo mundo de las pantallas. Entonces, por lo tanto, mi amor está dedicado a los libros impresos, es decir, los libros que se puede tocar, que se puede oler, la tinta nueva, que se puede abrir, que se puede poner en un estante. Ese es el objeto de cultura al cual no deberíamos renunciar nunca. Es decir, el tacto en el libro, que es parte del placer de leer. Entonces, y hace unos días, participando en un encuentro, en una mesa en la apertura de la Feria Estampa en Madrid, estaba la directora de literaria de Penguin Random House, Pilar Reyes, y ella me dio una noticia a mí que me dejó helado. Dijo allí algo que a mí me dejó helado, y es de que de los libros en español, que entre los libros de autores españoles y de autores latinoamericanos, en España, de cada 100 libros que se venden, solo el 3% son libros de origen de autores latinoamericanos. Es decir, este es un país que lee a sus propios autores fundamentalmente. Es un lector endogámico. Pero no es el fenómeno solo de España, ¿no? En los Estados Unidos, acá el New York Times publicó la lista de los 100 libros de lo que va del siglo, los mejores 100 libros de lo que va del siglo XXI, y hay 3 latinoamericanos, 3 autores en español. De esos 100. De 100. 3. Bueno, es que es el New York Times. Exactamente. Y 2 de ellos son autores españoles que escriben originalmente en inglés. Porque ahora es más fácil ir a escribir en inglés que ser traducido al español. Ese es otro fenómeno nuevo que se está dando. Entonces, en este sentido, quizás no son buenas noticias. Pero nos advierte que el tráfico de los libros, que es el tráfico de la cultura, debe ser más cruzado. Yo creo que si iríamos a examinar el mercado en América Latina y preguntáramos cuántos autores españoles se venden, la proporción sería también bien baja. Es decir, porque en ese sentido, este es un camino de ida y vuelta, pero no está siendo transitado lo suficientemente de un lado hacia otro lado, ¿no? Te voy a dar dos buenas noticias, no en este sentido del tránsito, pero sí en el sentido de lo que son los libros. Son 2 cifras que son también bastante impresionantes. Es un 20% lo que han subido la venta de libros en España desde el 2019. Un 20%, no creo que haya otro producto que haya subido más que los libros en papel. No se corresponde con la caída del libro, del ebook, del libro electrónico, porque eso han bajado del 12% al 8%. Se ha convertido en un producto residual. El ebook fundamentalmente es para personas muy mayores que por no quieren ir ni a la librería ni a la biblioteca, donde les dan el libro en papel, pero el libro en papel ha supuesto. Y segundo, que a mí me ha impresionado, hace un año, por primera vez en la historia, en Madrid, la librería Antonio Machado abrió, donde estaba el antiguo Café de las Salesas, que iba Antonio Machado, abrió una librería inmensa en la sede de un antiguo banco. Yo esto no lo había visto nunca. O sea, bancos en las sedes de las librerías he visto todos, pero que por fin una librería acoja, ¿no?, la sede de un banco y para hacer libros en papel y vender libros en papel es una noticia extraordinaria. Es cierto que la autoayuda, claro, ocupa lo que ocupa, ¿no?, en el libro en papel y en lo que sea, ¿no? Pero no es una mala noticia. Bueno, yo te quería preguntar, hablando de todo esto, para empezar a hablar un poquito de futuro, vosotros en vuestra línea utilizáis autores o sea, trabajáis con autores tanto españoles y euroamericanos, pero también con autores, por ejemplo, de Europa del Este, con autores de otras lenguas, con autores que escriben en inglés. También ese puente o ese núcleo, esa unión entre Europa y América, con España en medio, sobre todo esa parte que está un poquito más abajo del mapa, ¿no?, con toda la Europa del Este, con toda esa riqueza de
de lenguas. Ahí me da la sensación, que vosotros lo tenéis ya muy bien definido con los traductores y todo eso, pero me da la sensación de que también es un gran futuro. El otro día hablábamos también de lo que significa ser occidental, ¿no? Frente a otras muchas amenazas de nuestra propia cultura, pues a lo mejor ser occidental significa ser europeo, ser americano y con España por medio tiene mucho que ver. ¿Cómo veis vosotros también esa unión de las lenguas con el español por medio? Pues estamos hablando de lenguas muy poco habladas en Europa, lenguas que tienen muy pocos realmente hablantes, pero ya hablamos de un modelo, que es el modelo europeo, el modelo americano y es el modelo español. Pues sí, nosotros tenemos traducciones de lenguas europeas como pueden ser el esloveno, el eslovaco, el checo, el polaco, una barbaridad, ¿no? Y es muy emocionante cuando le dices a una autora o a un autor de esos países te voy a traducir al castellano o al español, se les abren los ojos, es como acabas de abrir mi horizonte a millones de posibles y potenciales lectores, porque la fuerza que tiene el castellano en ese punto es impresionante. Y, por ejemplo, es una cosa que la tiene muy bien vista la Unión Europea a través del programa Europa Creativa. Europa Creativa tiene un proyecto que es unas ayudas a la traducción, que es lenguas minoritarias habladas en Europa a 3 lenguas mayoritarias, que son el inglés, el alemán y el español. Pero donde más van las fuentes es precisamente el español, porque la fuerza que estamos agarrando es impresionante, ¿no? Y entonces nosotros, gracias a ese proyecto, por ejemplo, hemos podido tenemos un proyecto precioso que se llama Sombras, que son antologías de poetas mujeres de distintos países. 17 poetas de Serbia, 17 poetas de Polonia. Y entonces el ejercicio que hacemos, nos encanta la literatura comparada, es unir a esas poetas y decir, a ver cuáles son los puntos, las sinergias y las divergencias entre lo que escribe una mujer en República Checa y lo que escribe una mujer en Colombia. Entonces se hace un análisis maravilloso que se puede abrir gracias a la fuerza que tiene el español. Vamos a hablar ya de futuro por delante. Bueno, uno de los mercados emergentes, que lo estábamos hablando antes, importantísimo, yo creo que tienes los datos, es Estados Unidos. Venimos ya de Estados Unidos con 60 millones de hispanoparlantes. En la proyección, yo te decía 80 y tú dices que es una proyección a más todavía. Estamos viendo cómo el mercado mexicano prácticamente copa toda la cultura hispanoamericana. No estamos hablando solo de libros, estamos hablando de las películas, estamos hablando de un montón de productos, de la propia tecnología, pero ya es un mercado introducido en Estados Unidos y con muy poco van a ser, bueno, ya lo son, el segundo país después de México. Y eso responde, Sergio, un poco a la lista de los 100 magníficos del New York Times. A lo mejor dentro de un poco encontramos en esa lista, según quien la haga, algunos autores en español. ¿Cómo es este mercado emergente de Estados Unidos que crece, pero progresivamente? Sí, bueno, para empezar, quería darte una noticia, Sergio, que a lo mejor te asusta, pero parece ser que la proyección de traducciones al castellano en Estados Unidos para el 2025 va a ser solamente de 100 títulos del español al inglés. Pero bueno, si partimos de eso, en 2024, a día de hoy, hay 63,7 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. De esos 63, 40 millones lo tienen como primera lengua. Pero uno de los datos quizás más relevantes es que el 78% de los estudiantes de secundaria, sean descendientes hispanos o no, eligen el español como segunda lengua, como el estudio de la segunda lengua. Es decir, hemos adelantado al francés y a cualquier otro idioma que se estudiaba previamente. Entre el 2030 se estima que la población hispana llegue a los 100 millones de habitantes, a los 100 millones de hispanohablantes, lo que significa que a partir de esa fecha, aproximadamente, unos años
Estados Unidos se convertirá en el país con el mayor número de hispanohablantes del mundo, superando a México. Y ahí nos encontramos ante un fenómeno espectacular, porque Estados Unidos es un crisol en el que se están uniendo hispanohablantes de todos los países de la geografía. Entonces, estamos asistiendo a la creación, al siguiente paso en la evolución del castellano, y además estamos asistiendo en unos tiempos muy reducidos, porque, como bien decías, los hispanohablantes están creciendo en proporción geométrica. Entonces, podemos asistir. A un caso que a mí me encanta es Libero, es uno de los mayores distribuidores de libros en español en Estados Unidos, y también hacen traducciones. Y sobre todo hacen traducciones para la enseñanza. Y entonces se encuentran con problemas sobre cuál es la palabra que se va a enseñar en Estados Unidos. Por poner un ejemplo, maíz. ¿Cómo le van a llamar? O sea, ¿cómo lo van a publicar? ¿Maíz? ¿Jojote? ¿Elote? O sea, todas las variedades lingüísticas posibles de Argentina, Colombia, Uruguay, Nicaragua, etcétera. En una palabra tan simple, ¿cuál es la que se va a fijar y la que va a permanecer, o la que va a ser la principal? Eso es un fenómeno espectacular. He de decir que aquí la variedad lingüística española parece que vamos un poquito por detrás, porque cuando quieren traducir, sobre todo para este tipo de libros, pues hay determinadas expresiones españolas que pueden resultar demasiado fuertes para el resto de los hispanohablantes. Entonces, verbos como coger, etcétera, terminan eliminándolo, ¿no? Entonces, me parece que estamos asistiendo a un fenómeno espectacular, que somos testigos del siguiente paso del español, y que frases como las que dijo en 2012 Newt Gingrich, candidato republicano a la presidencia, de que el español es el lenguaje del gueto, ya nadie se va a poder atrever a decirla. Fíjate que lo que estamos diciendo es especialmente importante, porque ese trato de unidad del español. Yo recuerdo una experiencia que hicimos en Vocento, quizá tú les recuerdes. Nos trajimos aquí los compañeros de Clarín, en un momento determinado, que es una zona, una agencia internacional de noticias, recogiendo para toda América los términos más comunes. Mucha más gente dice carro que coche, pues se queda carro. Y entonces todas las noticias las vamos a hacer, fue un fracaso absoluto y no ha servido para nada. Pero al final, por la fuerza de la demografía, por la fuerza de los nuevos hablantes, por la fuerza de la necesidad de un idioma más común, parece que en estos momentos se está cuajando. Yo te diría, volviendo a nuestra escritura y a nuestros escritores, y recordando todo ese trabajo tuyo extraordinario en el Festival de Centroamérica, hablando siempre y protegiendo y sacando nuevos valores, ¿qué fuerza tenemos también literaria y de escritura? Aunque luego no sea difícil leerlos los unos a los otros. Pero a mí me da la impresión de que todo esto que estamos diciendo, todos estos números, coinciden con un gran momento de creatividad, de gran expresión en casi todos nuestros países. Centroamérica es un ejemplo claro, ¿no?, de no oírse hablar en mucho tiempo, ahora ser un lugar donde tienen escritores importantes, pero tenemos una lista de escritores de un lado y del otro muy buenos. ¿Tú crees que estamos en buena forma? ¿O? Yo creo que los escritores que escriben literatura literaria se han multiplicado. Claro. Nosotros vivimos el fenómeno del boom en los años 60 del siglo pasado, y eran unos nombres que resonaban mucho, pero eran pocos. Hoy en día, generación tras generación, se va multiplicando exponencialmente también el número de escritores hispanoamericanos. Existe hoy el fenómeno de la emergencia de las mujeres en la literatura, que es un fenómeno muy importante. Muchísimas de los escritores más valiosos hoy en día, con más mercado editorial, con más penetración, con más favorecidos por la crítica, son mujeres.
De manera que la escritura literaria goza también de muy buena salud. Yo diría que va creciendo. Y esto es lo que mantiene vivo el idioma. Es decir, el idioma no se mantiene vivo a través de los libros que buscan hablar, que buscan expresarse en un español neutro, pobre o entendible. Esto entre comillas lo pongo, que es eso, escribir en un idioma entendible. Es decir, esto de bajar hacia la gente con el idioma es un absurdo. Es decir, se sube hacia la gente con el idioma. Mientras más rico el idioma, más complejo el idioma, más viveza tendrá la lengua hacia la lengua es el futuro. La lengua se elabora en dos niveles muy importantes. Los dos niveles únicos en que se elabora la lengua, que son en la calle. En la calle se está creando todos los días la lengua. Es la lengua diaria la que decide qué palabras pasan en desuso y cuáles entran en el caudal del idioma. Y el otro nivel en que se elabora la lengua es la lengua literaria, desde Cervantes hasta ahora, ¿no? Cuando tú juntas estas dos corrientes, lengua popular y lengua literaria, tú tienes esta riqueza diversa que tiene el idioma español, que no lo tiene ningún otro idioma, en el mundo, ¿no? Esta posibilidad de diversidad, de riqueza en la diversidad. Esto de que Estados Unidos es un laboratorio de una nueva lengua española, eso lo que te revela es la dinámica de la viveza que el idioma tiene. Es decir, es un crisol donde están concurriendo todos los españoles que se hablan en el mundo, así como en un tiempo en el Río de la Plata se elaboró un español que era juntando el italiano con el español, o en Centroamérica se elaboró un español que era juntando el español con las lenguas indígenas, más el caudal que ya traía desde la península de árabe, latín, etc. Entonces, yo me siento muy seguro en una lengua como esta, como escritor. Se empieza a parecer a una neolengua, pero no para controlarnos, una neolengua para expresarnos. Sí, es que yo creo que tampoco hay que vamos a ver, no hay que asustarse de los neologismos, porque por esto mismo que estábamos hablando, de que la lengua se crea en la calle, la gente va creando lo que necesita. La lengua es también producto de una necesidad de comunicación. Es decir, mucha gente le asusta que en este nuevo lengua que se está elaborando dentro de los Estados Unidos, ya en lugar de camión se dice truco. Eso ya de truc a truco. Pero eso no es un barbarismo, eso lo legitima la gente en la calle, ¿no? Si un sinónimo de camión va a ser truco o marqueta por mercado, pues eso es lo que la gente ha decidido. Y luego las academias de la lengua lo único que tienen que hacer es ponerle certificado de uso. Levantar actas, sí. Porque la Academia de la Lengua no crea términos, no decreta términos, sino que le pone un certificado de uso a lo que se habla en la calle, ¿no? O a lo que ha creado la lengua literaria, porque hay términos creados por la lengua literaria que también pasan al diccionario, ¿no? O sea que de limpia, fija y da esplendor nos vamos a quedar con el levantar acta. Pero fíjate que cómo... En la academia. Claro, antes hablábamos de la Real Academia Española como una santa majestad que estaba ahí aparte de las nubes, decretando el idioma. Todavía los términos que se hablaban en América eran considerados barbarismos. Es que un término bastante, eso de llamar barbarismo a lo que no era reconocido dentro de lo que se llamaba el idioma castellano legítimo. Hoy en día, dichosamente, el diccionario se revisa a través de la ASALE, que es la Asociación de Academias de la Lengua, donde están todas las academias latinoamericanas junto con la española. Y a través de comisiones comunes van incorporando
no solo van incorporando los nuevos términos al diccionario y van sacando los que ya salen en desuso, sino que también van elaborando las reglas ortográficas, modernizando la ortografía, la prosodia, etc. Pero esto es una labor común en reconocimiento de que este es un idioma común. Esa riqueza y ese español panamericano es nuestra garantía de futuro, nuestra garantía de pervivencia, nuestra riqueza del idioma, y algo tiene fundamental, que es que se siga haciendo cada día en la calle, que lo has dicho tú. Se sigue hablando, se sigue produciendo y luego se sigue dando el esplendor desde la literatura, ¿no? Que eso al final es lo que hace que la lengua cobre una cierta altura. Para terminar, me gustaría que dijerais, tú ya lo has dicho, pero si lo quieres lo puedes volver a decir, eso invasivo me ha gustado mucho. ¿Qué futuro tiene nuestra palabra en español? ¿Qué futuro inmediato tiene por delante? Con 2 palabras. Yo creo que mucho futuro, ¿no? Mucho. Muchísimo. Para ser superlativo, ¿no? María. Futuro apasionante. Futuro mucho y apasionante. Muy bien, pues aquí lo dejamos, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a los dos. Gracias. Un aplauso. Tenemos 2 minutitos, por si alguien quiere hacer una pregunta, pero no más de 2 minutitos para cumplir el horario reglamentario. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Pues ahí tenemos. Buenas tardes. ¿Cómo se siente, Sergio, ser desterrado de tu lengua, de tu país y de tu lengua, aunque es español? ¿Verdad? Para mí es la mayor crueldad que le pueden hacer a un escritor, es desterrarlo de su lengua, ¿verdad? No, pero no te nadie. Bueno, yo decía al principio de que eso es imposible, ¿no? Desterrarme de esta lengua no es posible. Desterrarme de mi país mientras dure la dictadura, que no hay mal que dure 100 años. Pero desterrarme de la lengua, no se puede. Si pretendían eso, ya fracasaron. Lo estamos probando aquí mismo, ¿no? Muy bien. Pues si no hay más preguntas, cortamos. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias por este momento inaugural de Futuro en Español, que como saben continúa mañana. Tendremos aquí en el Círculo Logroñés una sesión en torno al significado de las acciones, como les hemos dicho, expertos, miembros de instituciones y empresas implicadas en el uso de la lengua, la educación y el desarrollo de la inteligencia artificial van a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de una sociedad digital. Será mañana por la mañana aquí en el Círculo Logroñés y por la tarde en el Rectorado de UNIR, Utopías y Realidades, con representantes del sector de la educación superior de América Latina y de España. Así que agradecemos mucho su presencia física aquí, digital en streaming, quienes nos ven desde todo el mundo, y les invitamos a que mañana también nos acompañen. Muchas gracias. Dancing in the sand. Now she said,